En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados fieles, estimados hermanos, hemos escuchado este Evangelio en el cual todavía se nos recuerda la presencia de Jesús entre los apóstoles después de su resurrección. Fue un cierto periodo, unos 40 días, que estuvo nuestro Señor con ellos después de la resurrección, todavía instruyéndolos, formándolos, ¿verdad? Como si se pudiera hablar así, como hacerles su seminario, ¿verdad? Porque cuando hay personas que se preparan para ser sacerdotes, tienen que pasar por un periodo en el seminario de formación para poder ser sacerdotes. Así nuestro Señor también les hizo su seminario a los apóstoles, y ese periodo, pues también en la vida pública, los 3 años que estuvo con ellos, pero también especialmente después de su resurrección, ya no predicaba en público, estaba con ellos en privado y los instruía, les enseñaba. Después de su pasión, ellos entendían más cosas, entonces los estaba terminando de formar para que fueran lo que hoy nosotros consideramos como los apóstoles, ¿verdad? Llenos del Espíritu Santo, llenos de santidad, de virtudes, que no fueron siempre así, ¿verdad? Antes de la pasión de nuestro Señor eran muy frágiles, llenos de dudas, de incertitudes, pero nuestro Señor estaba acabando su obra con ellos para que se volvieran grandes santos. Entonces este periodo Él pasaba con ellos y les explicaba cosas, y todavía pues muchos no lo entendían, ¿verdad? Y ya fue hasta la venida del Espíritu Santo que realmente fueron transformados, pero nuestro Señor preparó el terreno, porque nosotros también recibimos el Espíritu Santo cada vez que recibimos un sacramento, pero hay que preparar el terreno, así como Jesús lo preparó en los apóstoles. Ese terreno se prepara pues con nuestra vida cristiana, ¿verdad? Una auténtica, una vida de fidelidad a la gracia, evitando el pecado, tratando de formarse cristianamente, tratando de vivir una vida de oración. Todo eso hace que nuestra alma sea una tierra fértil en la cual Dios va a sembrar su gracia. Pero hay un trabajo personal que nosotros debemos entender y no pensar que todo viene de arriba así nada más. Hay una colaboración entre nosotros más bien una disposición, ¿verdad? Disponernos a recibir y quitar los obstáculos que Dios, porque la obra de santificación es obra de Dios, principalmente, no tanto nuestra. Nosotros nos disponemos, nosotros quitamos los obstáculos, nosotros tratamos de ser dóciles a este buen pastor de la gracia que es Jesucristo. Entonces nuestro Señor les dice a los apóstoles pues que por un pequeño tiempo no lo van a volver a ver. Entonces, para decirles que esta vida pues es corta, y aunque parezca larga, es cortísima comparada con la eternidad. Pero cuando veamos el momento del triunfo de Dios, la resurrección, el juicio final, pues entonces todo lo que los sufrimientos, las penas, el tedio de esta vida nos parecerá poca cosa, porque esta vida ahorita ocupa demasiado nuestro espíritu, nos absorbe, y nuestro espíritu está absorbido en cosas triviales, en cosas muy sin importancia, ¿verdad? Todas las cosas materiales, el deber de estado cotidiano que nos absorbe todo el día, ¿verdad? Tener nuestros trabajitos, sí, es necesario, ¿verdad? Pero eso en sí no es gran cosa si lo comparamos con las realidades eternas. Entonces, esta vida nos parece a veces que toma demasiada importancia en nuestros pensamientos, pero no debemos verlo así. Y la manera de que podemos superar esta ilusión de esta vida es tener más fe, vivir nuestra fe realmente. Hay cosas que sabemos, pero que en la vida no las consideramos. Sabemos que
que es importante Dios, la salvación de nuestra alma, pero prácticamente a veces no lo tomamos en cuenta. Hay una especie de incoherencia. Y pues, ¿por qué? Porque hay esta incoherencia, porque faltamos de fe, simplemente. No tenemos suficiente fe, y por eso hay esta incoherencia. Sí sabemos y lo creemos, pero no lo creemos bien, o no le damos toda esa dimensión que debería tener la gracia de Dios, la presencia de Dios en nuestra vida, y la importancia de nuestra vida cristiana respecto a nuestra vida pues temporal y las cosas que pasan en esta vida, que les damos a veces demasiada importancia. No quiere decir que no hay que hacer, ¿verdad?, nuestro deber cotidiano, algunas necesidades materiales que son inevitables, pero no, en nuestro espíritu no deben tener esa importancia que no tienen. Y lo que debe tomar más nuestro corazón, nuestro pensamiento, pues es Dios, la presencia de Dios, el amor a Dios, la vida cristiana, la vida de la gracia, la vida de los actos de la vida cristiana. La lucha contra el mal, que ya mucha gente hoy no ve eso, no ve que hay una lucha entre el bien y el mal, ese bien y mal que se disputa en nuestra alma, que se disputa en nuestra vida interior, y es una lucha constante. Qué desgracia que muchos no sean conscientes de estas realidades. Qué desgracia que hasta nosotros que queremos ser buenos cristianos, pues también se nos escapa algo, y se nos escapa algo y a veces mucho. No estamos a la altura forzosamente de la vocación cristiana. Entonces esto se puede mejorar, porque hay que luchar, hay que constantemente sacudirse esa especie de sueño, de modorra que tenemos todos, pero es espiritual, no es temporal, ¿verdad? Hay personas que son muy listas para cosas humanas, pero en cuestiones espirituales no se interesan, o no. Entonces debemos tener esa constante mirada hacia Dios, mirada hacia las realidades espirituales, y aunque no se vean, allí está. Nosotros no vemos los ángeles que están aquí presentes en esta capilla para la misa. El Padre Pío decía que eran legiones, multitudes, y nosotros ni siquiera tal vez percibimos su presencia. Dios es infinitamente grande, infinitamente poderoso, infinitamente bueno, y no percibimos su presencia. Sin embargo, Él está en todo lugar, con toda su presencia, potencia y majestad, pero no se ve. Pero ¿qué es lo que nos va a hacer percibir la presencia de Dios, la presencia de los ángeles, la presencia de los santos en nuestra vida, nuestro ángel de la guarda? Pues es la fe. Hay que creer simplemente porque Dios nos lo dijo, porque la iglesia nos lo transmitió, y no hay que decir, pues quiero entender, quiero saber por qué y de qué manera, y quiero sentir algo, y quiero percibir, y quiero gustar. No, la fe no lo dice, basta. No busquemos satisfacciones humanas o sentimientos humanos en las realidades divinas. Es otra cosa. Hay ciertamente una bonita capilla, una bonita misa, nos ayuda, nos motiva a ser buenos, pero si no tuviéramos esa satisfacción, como los cristeros que tenían misas clandestinas, pues si no tenían la belleza tal vez de toda la liturgia, pero no les faltaba fe. Los primeros cristianos también en las catacumbas, ¿verdad?, tenían un culto muy reducido, no tenían tal vez una misa cantada, pero tenían la fe, y eso les bastaba. Así que
ciertamente las consolaciones que la Iglesia nos da en la liturgia son buenas y útiles, pero debemos hacer el discernimiento, que es lo más importante, para cuando venga la tribulación, la persecución, no perdamos de vista lo esencial, porque muchos tradicionalistas se han dejado llevar por lo accidental y han perdido de vista lo esencial. Entonces hoy en nuestra vida cristiana es muy importante la profesión de la fe, que tengamos la profesión externa de la fe, y de eso se trataba la fraternidad. Fue fundada para eso, para que la fraternidad públicamente diera testimonio de la fe cristiana, 100%, y eso se predicaba, eso se enseñaba en las escuelas, eso se practicaba. Ese testimonio de la fe es muy importante, y cuando se pierde el testimonio de la fe, hasta los sacramentos, la misa, en cierto sentido, no son suficientes, porque Dios quiere ante todo la profesión de la fe. Entonces, el Papa, los obispos, todos deberían estar al servicio de esta profesión. Es más importante la profesión de la fe que la asistencia a la misa, porque si yo voy a una misa de un sacerdote que ya no cree, o que enseña herejías, o que ya perdió la fe, mejor no ir, ¿verdad? El santo cura de Ars, antes, cuando era joven, en esa época hubo un abuso del Estado, en que hicieron jurar a muchos sacerdotes obediencia al Estado en lugar de a la Iglesia, en lugar de al Papa. Hicieron un juramento. Esos sacerdotes seguían diciendo la misa tradicional, seguían diciendo el culto correctamente, pero habían hecho juramento de obedecer al Estado, a un Estado laico, anticristiano. Entonces el santo cura de Ars, con su familia, era joven, pero él no iba a esas misas, aunque fueran válidas, aunque fueran buenas en sí. Él no iba a esas misas porque faltaba la profesión entera de la fe, y entonces no iba a esas misas. Y él prefería ir con esos sacerdotes que estaban perseguidos y que decían la misa a escondidas. Bueno, ahí está un ejemplo, ¿verdad?, de que no basta la misa, se necesita la profesión de la fe ante todo. Y lo mismo nos enseñó también Monseñor Lefebvre en una declaración que hizo hace muchos años en Canadá, en la cual decía, le preguntaban, está bien, la Fraternidad San Pedro ya tiene permiso de Roma, está bien con Roma, dice la misa tradicional, ya le dieron el permiso, pero ellos están ¿cómo se dice?, en acuerdo con Roma, ya no critican todo el concilio, pero dicen la misa muy bonita y con incienso y todo. Entonces algunas personas le preguntaban a Monseñor Lefebvre, ¿podemos ir a esas misas? Al cabo la misa como tal es algo bueno, pero Monseñor les respondió que no, porque ellos ya estaban encubriendo los errores del Vaticano II, ya estaban enmascarando la crisis de la Iglesia. Entonces se volvía una cuestión folclórica de ir a misa y no había la profesión entera de la fe. Entonces Monseñor les dijo, mejor no vayan a misa y digan el rosario en su casa, más les vale eso que estar en un lugar donde se está encubriendo la verdad. Entonces esa fue el consejo de Monseñor Lefebvre. Pues, pero muchas personas tienen tendencia a decir, no, pues la misa en sí es algo bueno, ¿cómo no voy a ir? Porque la misa es algo bueno que tiene, pues si los sacerdotes piensan mal, pues yo no estoy de acuerdo con ellos, pero yo voy. Pues no, porque la misa no es solo la misa, sino también la predicación, el ambiente y las presiones que pueda hacer un pastor sobre las ovejas, diciéndoles, pues lee esto, piensa esto, y poco a poco se van haciendo a ese molde que es de compromiso con el concilio. Entonces esa situación fue la que Monseñor Lefebvre nos enseñó como buen obispo católico que era,
Hoy se puede decir que esa situación se está renovando de nuevo en la fraternidad, pues sí, porque en la fraternidad ya se está enmascarando la situación de la iglesia, ya no se denuncia todo, ya no se difunden todos los buenos libros sobre el problema tradicional, el problema de la crisis de la iglesia. Entonces, ya Monseñor Felé hace muchos sermones sobre la cuestión de que debemos estar bien con Roma, pero ya no habla de los problemas de Roma, de la Roma actual, el problema del Papa Francisco, que ha sacado un documento en estos días que es tal vez una de las cosas más desastrosas de la historia de la Iglesia. Ese documento en el cual está socavando la enseñanza y la práctica de la Iglesia en la vida matrimonial. Entonces, ¿por qué ya no denuncia eso? ¿Ya? ¿Por qué? Porque él quiere que le den el sello, como él dice, el sello de la autorización de la Iglesia oficial. Pero es que no se da algo sin no se da algo, Roma no da algo para no recibir algo a cambio. Entonces, si Roma les da la autorización, quiere decir que Roma también les va a pedir cosas. Y ese es el compromiso en que está hoy la fraternidad, porque ya cada día más se perfila más este acuerdo, que aunque no sea explícito o firmado en papel, es implícitamente ya está, porque ya hay colaboración, ya hay autorización de confesar, que no se puede, un sacerdote no puede confesar si no tiene la jurisdicción que le da la Iglesia. Entonces, si se habla de que Roma da la autorización de confesar, quiere decir que les da jurisdicción, y cuando se da jurisdicción quiere decir que ya están bajo la jurisdicción de Roma, aunque no se haya firmado un papel. Entonces ese es el engaño. Y entonces justamente en este momento que el Papa hace este documento tan gravísimo, y en este momento ya se habla de un acuerdo cada vez más evidente, aunque sea explícito, ya existía un acuerdo implícito, porque ya hay colaboración con Roma. Entonces van a caer en esta trampa, y de hecho la fraternidad pues ya está en el carril, ¿verdad? El carril de Roma. Y pues se repiten esta situación a la cual Monseñor Lefebvre habló de la fraternidad de San Pedro, todas esas circunstancias por las cuales él dijo mejor no ir a esa misa, se están repitiendo en la fraternidad, porque de hecho ya la fraternidad está comprometida con Roma, y tienen mucha dureza a veces con los fieles de la fraternidad que tienen dudas o que ponen objeciones, los tratan mal, los presionan. Entonces tienen que callarse los fieles, tienen que aceptar esta situación, y poco a poco se van plegando a esta situación, y ya no ven el problema de la crisis de la fraternidad. Entonces es un proceso lento en el cual los fieles mismos van a aceptar esta nueva posición en la que está entrando la fraternidad, porque quieren seguir estando allí, quieren seguir yendo a esas misas, no quieren quedarse sin misas, no quieren quedarse sin esa atención de los sacerdotes, pero no ven que esa situación los está haciendo cambiar su doctrina, su profesión de la fe. Ya no es la misma profesión que tenía la fraternidad como antes, que públicamente se repetían claramente los errores y problemas de la iglesia moderna. Entonces esa situación que Monseñor Lefebvre aplicó a la fraternidad de San Pedro se está repitiendo hoy en la fraternidad, y eso hace que muchos sacerdotes de la resistencia desaconsejamos la asistencia a las misas de la fraternidad, porque esa gente está cambiando, y no es por una cosa ligera, es porque ya la profesión de la fe, que no consiste solo en decir la verdad,
La profesión de la fe consiste también en condenar el error. No basta, todos los concilios de la Iglesia, los buenos concilios de la Iglesia, siempre terminaban por los anatemas. O sea, explicaban la doctrina, pero al final había siempre condenación del error. No se puede profesar la verdad si uno no denuncia el error. Entonces ya la actitud nueva de la fraternidad es enmascarar los problemas, es no denunciar claramente el problema del concilio, los errores de Francisco, del Papa Francisco. Ya muchos fieles de la fraternidad no saben todo lo que está pasando en la Iglesia, no lo saben, porque no se los dicen, porque no los alertan, porque no les dan en los sitios de la fraternidad se habla muy tímidamente de estos problemas. Entonces ya los fieles no ven la importancia, la gravedad de la situación y están perdiendo terreno la profesión de la fe católica. Entonces esa situación de la fraternidad hoy es semejante a la situación de la fraternidad San Pedro en tiempo de Monsieur Lefebvre. Y Monsieur Lefebvre dice, mejor no ir a esas misas porque les están cambiando la fe, les están cambiando la doctrina y les están haciendo apagar el fuego del combate. Estamos en lucha, en guerra contra los errores del Vaticano II. Ya no hay ese espíritu de cruzada en la fraternidad, ya se perdió y es desastroso. Entonces este nuevo documento del Papa pues es gravísimo, es muy largo y ya surgirán pronto algunos estudios en el cual se explique todos los detalles, pero yo les explico algo, ¿verdad? En este documento se socava la enseñanza y la práctica de la Iglesia respecto al matrimonio, sobre todo, pero también en ciertas cosas de orden moral que hoy se habla mucho y que, como siempre, la Iglesia oficial no dice nada o hace declaraciones ambiguas que desorientan más a los fieles. Entonces el Papa, en lugar de decir esto está bien, esto está mal, dice declaraciones como que se pueden interpretar como uno quiera y hasta dejan creer que pues el mal está bien o se puede. Entonces hay una apertura a la comunión de los divorciados vueltos a casar, o sea que se abre esa posibilidad y aquellos que están juntos y que no están casados y que están divorciados, entonces se habla de que puedan tener una vida de intimidad. Es gravísimo. Se insiste en la educación sexual de los niños, pero sin hacer precisiones que en las instituciones educativas de hoy y toda la presión de la cuestión de la masonería, de los enemigos de Dios, para tener una educación sexual, pero que es corruptora de los niños, para corromperlos, y no pone en guardia de que hay muchísimos peligros, como hoy se concibe la educación sexual. Entonces no dice el Papa cuidado con esto, cuidado con eso. No, él insiste que hay que hacer la educación sexual, pero en las circunstancias actuales no se puede hacer así nomás, y no se puede decir a las familias católicas vayan a las misas, a las escuelas modernas, a las escuelas del Estado y acepten todo eso. Y no se dice que los padres tienen un derecho a vigilar eso, tienen un derecho porque son padres. Entonces se deja abierto este panorama para la educación sexual, así sin barreras, sin protección para los niños. Equipara a las reuniones del mismo sexo a una situación familiar. Cuando habla de esos falsos matrimonios entre homosexuales, le equipara a una unión familiar, a una situación familiar. Es gravísimo. La gravísima omisión del problema del aborto, no se habla prácticamente y que se habla poquísimo.
y que es un problema de gran actualidad, de donde quiera se habla de eso, y el Papa, en lugar, en un documento oficial, en lugar de decir, que, cuando habla de un documento oficial que se refiere a la familia, no toca ese tema, o lo toca muy ligeramente, pues es escandaloso. Como siempre, él deja la puerta abierta, que cada quien haga lo que quiera. En sus declaraciones es así, como aquella que dijo, ¿quién soy yo para criticar a los homosexuales? Es dejar la puerta abierta a que ellos hagan lo que quieran. Esas declaraciones que se pueden interpretar siempre mal, ¿verdad? Y hace la distinción que viene de esa famosa ideología del género que hoy está de moda, que fue algo inventado por los enemigos de la Iglesia para destruir la vida sexual, la vida conyugal, y llevar a todo tipo de abusos en el orden sexual. Pero esta ideología del género se basa en la distinción entre el sexo biológico y el género sociocultural. Bueno, eso es un poco más complejo, pero el Papa readopta esa distinción que no se puede hacer, y él la adopta en su documento, aunque después diga cosas como contrarias, pero él pone las bases del principio que es en sí está en contradicción con lo que dice después, pero él acepta el principio de esta ideología del género, que con el tiempo entonces como siempre se hizo en el Concilio Vaticano II, se hacen declaraciones ambiguas y después se toma la parte mala y se deja la parte buena, y entonces es un proceso que ya conocemos. También se hace ausencia de tratar sobre el tema de la eutanasia y el suicidio asistido. Se hace una mínima referencia a eso, pero no se explica bien. Entonces, ¿de qué nos está hablando un documento tan largo para no decir nada? No expone adecuadamente la doctrina de la Iglesia sobre la anticoncepción, en qué casos y de qué manera puede haber anticoncepción, no lo expone. O sea, la Iglesia tiene una doctrina que siempre ha sido la misma, que puede tener algunas precisiones con los nuevos problemas médicos que hay en el mundo, sí, que se suscitan algunas cosas, pero siempre es en armonía con los principios que ya se habían dado. Es siempre una explicitación, pues el Papa no hace referencia a esa doctrina de la Iglesia que nos expusieron también, como el Papa Pío XII, no hace referencia, pero este documento es muy largo, hay muchas cosas más que se podrían decir, pero esto nos da ya una visión de la gravísima situación. Entonces, ¿qué va a decir ahora Monseñor Feley? ¿Va a denunciar esto o qué va a decir? ¿O lo va a decir muy tímidamente? Porque en cosas graves no se habla tímidamente. Si se está incendiando una casa, no se habla a voz baja, vengan a ayudar a traer agua. No se habla en voz baja, se grita. Cuando hay un incendio, cuando alguien se está ahogando, cuando hay un desastre, no se habla a voz baja, se habla en voz alta. Así que esa es la táctica del enemigo. El demonio, cuando no nos puede lograr hacer algo malo, nos hace que disminuyamos la fuerza de lo bueno, que lo hagamos de una manera tímida, que lo hagamos menos, y etcétera, y así nos lleva para llevarnos el demonio trabaja por etapas. Entonces él no propone el mal francamente a una persona que es ferviente, que ama a Dios, que cree en Dios, le propone cosas intermedias, y esa es la astucia. Entonces el Papa está haciendo el trabajo del demonio, desgraciadamente. Entonces vamos, pidámosle a nuestro Señor de tener siempre presente que en la obra de Dios hay que tener la fe, primero que todo, que es la base de toda la vida cristiana. La misa, los sacramentos también, pero si no hay las disposiciones, primero, alguien que no tiene la fe no recibe los sacramentos y hace un sacrilegio. Entonces, la profesión de la fe está antes que la asistencia a la misa, antes que la piedad, que decir, yo digo muchos rosarios y yo soy muy devota de tal santo, etcétera.
Antes que la piedad está la profesión de la fe. Y la Iglesia, como es una sociedad pública, tiene que ser una profesión pública, sobre todo de aquellos que tienen la dirección de la Iglesia, de alguna manera, el Papa, los obispos, los sacerdotes, deben tener esa profesión pública. Y los fieles no pueden dar su apoyo, su crédito, su presencia a sacerdotes o a obispos o a papas que no hacen bien la profesión de la fe. Tienen que alejarse, porque ellos mismos se echan a perder, porque la fe es algo que hay que mantener vivo, ¿verdad? Como un fuego, ¿verdad? De un cirio. Si uno le quita, por ejemplo, en esas velas que se pone en aceite, ¿verdad? Si uno le quita el aceite, la vela se apaga. Así también en nuestra fe, si quitamos todo lo que está nutriendo nuestra fe, nuestra vida cristiana, nuestra caridad, si quitamos ese aceite de la fe, pues se apaga la vela. Así que no nos hagamos ilusiones, la vida cristiana es más que una cuestión de piedad, de la práctica exterior, es algo más. Primero, la profesión de la fe. Y Monseñor Lefebvre, yo cuando yo estuve allá con él decía, es más importante, es más grave la corrupción de la fe que la corrupción de la misa. Es más grave la crisis de la fe que la crisis de la misa, que aunque también es un aspecto de la fe, pero es más grave la corrupción de la doctrina que el problema de la nueva misa. Entonces tengamos presente eso y no nos dejemos influenciar por esta apatía, esta falta de combatividad que ha invadido a muchos fieles en la tradición, en la fraternidad, y que es algo desastroso para la fraternidad y para tantas almas. Vamos a pedir a la Virgen que nos dé la fortaleza, Nuestra Señora de Guadalupe, que nos dé la fortaleza y el espíritu combativo que tuvieron los buenos cristianos de toda la historia y los cristeros, por ejemplo, en México. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.